Tras una semana de haber iniciado su segundo periodo presidencial, Donald Trump ha actuado con la prepotencia que muchos esperábamos y que era previsible si se atendía a las advertencias y mensajes que de manera reiterada había venido haciendo desde la campaña primero y ya como presidente electo después, a lo largo del último año al menos. Siempre he dicho que, más allá de la fanfarronería que caracteriza a prácticamente todos los líderes autoritarios y populistas, hay que tomar en serio sus amenazas, que más que alardeos son, en realidad, advertencias de lo que van a intentar hacer si se hacen del poder. La realidad enseña que los peores delirios discursivos de los modernos líderes autoritarios no son solo un modo de catalizar la fidelidad de sus seguidores, polarizando el debate público y llenándolo de tonos estridentes, sino la manera de anunciar públicamente cuáles son sus directrices políticas y la ruta de acción que para conseguir primero y ejercer después el poder buscan. Más que alardeos, pues, se trata de la expresión y definición de la estrategia política que se proponen ejercer. La peor manera de hacer frente a esos personajes es menospreciarlos y soslayar el hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de conseguir sus objetivos. La racionalidad nunca ha sido una frontera que sirva para delimitar la actuación de los autoritarios. Tampoco la realidad, es decir, los datos y la evidencia concreta, suele frenarlos en sus pretensiones y decisiones. En la lógica del autoritario, su visión es la única que vale, y si la realidad no se asusta a ella, pues peor para la realidad. Por eso, los gobernantes autoritarios, fuerte del respaldo popular que los llevó al poder, siempre tienen otros datos y otra concepción de la realidad que se deriva de su modo particular de ver y concebir las cosas, la cual, por supuesto, siempre asumen como superior moral, ética e históricamente frente a las demás posturas e incluso frente a los hechos mismos. Esta semana ha servido así para que quienes creían o esperaban que Trump no se atrevería a ejercer el poder presidencial sin frenos, o que ya en el cargo una inesperada cordura lo llevaría a moderar muchas de sus insensateces, las que alimentan su agenda política, se topan con algo que es una ineludible realidad. Trump no va a detenerse por nada y frente a nada. Y eso no solo es el producto de su vocación y mentalidad autoritaria, sino también del modo y las condiciones con las que llegó al poder, con un respaldo popular mayoritario claro y contundente de una base electoral que se ha radicalizado apropiándose de sus propuestas más delirantes, con un partido republicano plegado a su agenda, con una mayoría clara en ambas cámaras y con una Suprema Corte de Justicia que comulga con muchas de sus posturas conservadoras y autoritarias. Trump regresó al poder recargado con muchos rencores, con una amplia lista de agravios, fuerte del respaldo completamente alineado con sus posturas de los empresarios que controlan prácticamente todos los medios y la conversación digital, y además con una agenda proteccionista y encaminada a recobrar la hegemonía presuntamente perdida de los Estados Unidos en el mundo. Frente a eso, el gobierno mexicano no ha atinado a delinear una estrategia para hacer frente al inédito desafío que, con su estridente beligerancia contra nuestro país, representa la segunda administración de Trump. En ese sentido, resulta, por decirlo menos, curioso ver cómo en estos días el gobierno de Sheinbaum ha pretendido oponer razones, argumentos, explicaciones y demandar diálogo y entendimiento con su contraparte norteamericana, cuando en el plano interno es justamente de lo que ellos han carecido, imponiendo arbitraria y abusivamente su voluntad frente a las voces que han advertido, por ejemplo, de los riesgos de seguir adelante con su agenda de reformas para desmantelar la democracia constitucional. Ello no significa validar de ninguna manera las posturas de Trump hacia México en relación con la migración o el vínculo comercial. Estas posturas, para decirlo con claridad, son sencillamente inaceptables. El problema es que frente a estas, el gobierno mexicano no ha atinado a construir un discurso coherente y mucho menos una estrategia y un plan de acción articulado. En las últimas semanas hemos visto en el discurso oficial tumbos que van desde la exposición de argumentos y datos en torno a la relación binacional y los beneficios para ambos países derivados de la colaboración conjunta, a las bravatas trasnochadas, como la mención al himno si hubiera alguna acción unilateral de los norteamericanos en contra de los cárteles mexicanos, sin atinar a delinear una postura clara. Propuestas para enfrentar los nuevos y agresivos planteamientos de Trump ha habido varias, como las que hicieron por separado hace unos días tanto Gerardo Esquivel como Ciro Murayama, en el sentido de aprovechar el argumento trumpista de que Canadá y México están sirviendo de puerta trasera
para introducir productos chinos a Estados Unidos, para plantear una contrapropuesta al gobierno estadounidense para que el TEMEC evolucione hacia una unión aduanera común. También hay quienes hemos dicho que en vez de negar sistemáticamente el rol que nuestro país tiene en la cadena de producción y tráfico del fentanilo, que constituye uno de los principales problemas de salud pública de los Estados Unidos y que le está sirviendo a Trump para descalificar y presionar a México, nuestro gobierno debería reconocer públicamente que la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos ha sido un fracaso y, en consecuencia, proponer más bien la construcción de una estrategia conjunta para enfrentar ese problema común. Es decir, en vez de asumir una postura reactiva como hasta ahora, el gobierno de Sheinbaum debería escuchar los muy diversos planteamientos que se hacen para pasar a tener una postura propositiva que coloque al país en las mejores condiciones para tratar de encontrar los consensos con el gobierno norteamericano, atendiendo las legítimas preocupaciones. Algunas lo son, otras no, que le están sirviendo para justificar el juego abusivo que está llevando a cabo. Claro, eso pasa porque el morenismo cambie radicalmente de la actitud que lo ha definido y por primera vez en su historia trate de construir de manera conjunta una estrategia para enfrentar el reto que tenemos enfrente y, con ello, propicie la unidad política que hoy pretenden de manera gratuita. Ojalá que tengamos una administración a la altura de las circunstancias. Si bien nos toca a todos ayudar, quien nos gobierna debería por primera vez tratar de escuchar. Sería una desgracia costosísima para México que descubramos al final de este trance haber tenido al peor gobierno en el peor momento.